Muchas veces entre madridistas y culés se pelean por quién es más grande, que es que yo tengo 15 Champions, que es que yo he ganado más trofeos en los últimos 20 años, ya que de 2006 a 2026 el Real Madrid ganó 33 títulos y el Barcelona 39, pero el Madrid ganó 6 Champions, y así, es una cosa de nunca acabar, y que no tiene mucho sentido porque realmente el Real Madrid es mucho más grande que el Barcelona, más allá de que haya rivalidad entre los dos. Ya si vamos al historial entero, al palmarés de títulos, mientras unos presumen sus 15 Champions, en el del Barcelona pasa una cosa interesante y es que sale una copa que se llamaba la Copa de Ferias. Por el nombre, mucha gente en su día pensó que era un torneo sin importancia, casi como el Joan Gamper, porque tenía nombre de evento amistoso y en cierto punto no estaban alejados de la realidad. Si bien es verdad que en un momento tenías a la Juventus, a la Roma, al Liverpool, al Arsenal, al Newcastle y a varios equipos importantes de cada país, el formato era un despelote, podía ir cualquiera y en un momento fue media Europa a jugarla. Fue por eso que la UEFA tuvo que meter mano ahí, porque esto se estaba saliendo de control. La Copa de Ferias nace por los años 50, prácticamente a la par de la Copa de Europa. Esta era una iniciativa comandada por las ferias empresariales de la época. Ellos necesitaban formar relaciones con otras ciudades. Esto se hacía con las ferias comerciales, pero no tenían tanto aforo, por lo que deciden crear un torneo de fútbol donde el espectáculo ayudara a unir a varias ciudades por medio del deporte. Esto fue secundado por la FIFA y poniendo nombres importantes de la época como Ernst Thommen, Ottorino Barassi y Stanley Rose, quienes eran altos mandos de la FIFA, crean un comité llamado Fairs Cup Comité. Y si bien es un torneo FIFA y está como un torneo oficial, esto se hizo sin tener en cuenta a la UEFA, por lo que ellos nunca tomaron en cuenta este torneo. Ahora bien, a diferencia de la Copa de Europa, donde la regla era que tenías que ser campeón de tu país para poder jugarla, en la Copa de Ferias había una regla y es que los que participaban tenían que ser de ciudades empresariales y no necesariamente un club específico. Por ejemplo, si en una ciudad habían varios clubes y querían que un equipo los representara en la Copa de Ferias, podían crear un equipo solo para ese torneo. Es el caso del London 11. En la primera edición de esta copa, el London 11 era un combinado de jugadores de varios clubes de la liga inglesa. Obviamente tenían que ser de Londres, por lo que tenías dentro de un mismo equipo a jugadores del Arsenal, Chelsea, Fulham, West Ham o Tottenham. Esto también se daba porque no solo estaba la regla de que fueran ciudades empresariales, sino que también solo podía ir un equipo por ciudad. Así que si se ponen a ver quiénes jugaron esa copa, la mayoría terminaban en 11, porque realmente todos mandaban un combinado de jugadores. Incluso el mismo Barcelona, que gana esa primera edición, tenía jugadores blaugranas, pero también del Español. Y casualmente, como este torneo tenía que hacerse acorde a los calendarios de las ferias empresariales, hizo que durara 3 años. Es decir, mientras que la Copa de Europa era un torneo de un solo año y ya llevaba un par de ediciones bajo el mando de la UEFA, la Copa de Ferias tenía que ajustarse a un horario inusual y se jugaba cuando se podía, haciendo que fuera muy poco serio. Al final lo termina ganando el Barcelona en una llave de ida y vuelta al London 11, y esta copa se hizo entre 1955 y 1958. Pasaron los años y el torneo fue tomando más forma. En el 60, en la tercera edición, se hizo en un solo año, emulando lo que hacía la Copa de Europa, torneo que gana la Roma, pero aquí todavía se usaba el formato de tener jugadores de varios equipos. Casualmente los dos primeros torneos los ganó el Barcelona, pero sin ser full toda la plantilla culé. Este formato poco a poco se iría dejando de lado y se fueron quitando reglas como la de un solo club por ciudad, y con eso más equipos podían ir. No sería sino hasta 1964 donde la Copa de Ferias por primera vez, y de ahí en adelante se jugó con clubes plenamente, pero los clubes podían decidir si ir o no ir. Seguía sin ser tratado como una competición continental más seria porque no había una manera real de clasificarse para jugarla, y a eso le tenemos que sumar que tampoco podían jugar dos competiciones internacionales al mismo tiempo. ¿Cómo se comprueba eso? Pues simple, el campeón de la Copa de Ferias del 64 fue el Real Zaragoza, que le había ganado la final al Valencia, pero no jugaron el torneo siguiente porque decidieron jugar la Recopa de Europa, que era una competición donde solo podías acceder si ganabas la Copa Nacional de tu país, en este caso
el Zaragoza priorizó la competición de la UEFA por ser el campeón de la Copa del Generalísimo, que ahora es conocida como la Copa del Rey, que de hecho es uno de los mejores hitos deportivos del Zaragoza porque ganó tanto la Copa de Ferias como la Copa del Generalísimo en el mismo año. Eso sí, al siguiente año empezaron a tener en cuenta las competiciones ligueras para poder saber quién iba a la Copa de Ferias, por lo que si no estabas en la de Europa o no habías ganado la Copa Nacional para jugar la Recopa de Europa, ahí accedías a la Copa de Ferias. No hay realmente fiabilidad de cómo era que organizaban eso, y hubo un momento en el que pasaron de tener 32 participantes a ser 48 y luego 64, como la Copa del año 68 donde la gana el Newcastle, y de ahí hasta el 71 que fue su última edición y sería abolida. Pero la queja de todos siempre fue la misma: nunca hubo un reglamento unificado para saber cómo llegar a la Copa de Ferias. Y hablando de eso, en su última edición, la Copa de Ferias enfrentó una serie de ida y vuelta entre el Leeds United y la Juventus de Turín, donde ganaría el equipo inglés por gol de visitante 3-3 en el global. La UEFA nunca tomó en cuenta la Copa de Ferias como una competición continental. Esto molestaba bastante porque hubo un momento en donde varios de los equipos más importantes del continente la jugaban y ellos no tenían ningún tipo de control ni de regularización ahí. A pesar de que tenían dos competencias activas con la Recopa de Europa y la Copa de Europa, la Copa de Ferias le había ganado terreno en ese sentido. El problema es que como era una copa que no tenía reglas para clasificarse reales, no estaba supervisada por UEFA y había problemas con todo, ahí es en donde empiezan a gestarse ciertas conversaciones por debajo de la mesa. Para finales de los años 60, ya esta Copa de Ferias no era como lo fue en su inicio, era una competición europea pero sin aval de la UEFA, y para ese entonces era prácticamente la segunda competición más importante del continente, solo por detrás de la Copa de Europa, por lo que el mismo comité que había formado la Copa se contacta con la UEFA y le ceden ese espacio, y es ahí cuando en el año siguiente, 1972, nace la Copa UEFA, que sería el equivalente a la Europa League actual. Ahora sí tendría la regularización de la UEFA, tendría un sistema de clasificación claro, los arbitrajes, sanciones y demás estarían regularizados y no tendrían tanto despelote como fue la Copa de Ferias. Ahora bien, que la UEFA tomara el espacio de la Copa de Ferias no implicaba que tomaran eso como una competición hecha por ellos. Los de la UEFA nunca reconocieron los títulos de la Copa de Ferias como un equivalente, simplemente decían que la Copa de Ferias es un antecesor, un torneo previo que sirvió para la creación de la Copa UEFA, pero los campeones de dicha competición se quedarían allí. Así fue como el Barcelona, que fue el máximo campeón con 3 trofeos, nunca se le reconoció como 3 copas UEFA y se quedaron como Copa de Ferias. Y aunque al final de su vida esa copa fue importante y fue escalando, al principio tenía otra finalidad y no tenía la misma seriedad que tenía, por ejemplo, la Copa de Europa. Incluso una de las grandes curiosidades de esa copa es que el trofeo original nunca se le entregó a nadie durante las 13 ediciones que hubo, solo levantaban la copa y ya, por lo que se tuvo que hacer un partido extra entre el máximo ganador, que fue el Fútbol Club Barcelona, versus el Leeds United, que fue el último campeón de la Copa de Ferias. Ese partido se juega en el Camp Nou, donde lo gana el equipo blaugrana 2-1 y se terminó quedando con el trofeo original de la Copa de Ferias. Por lo que al final esta copa, si bien es verdad que en sus últimas ediciones tenía un montón de equipos importantísimos y que participaron prácticamente todos los grandes equipos de cada país, a excepción de unos cuantos, realmente en sus primeras ediciones, por lo menos hasta el año 63, se podía tomar como un torneo amistoso al que si quería ir la gente iba y si no, no. Y por eso es que muchos decían que esta copa era una copa de leche. Pero ¿qué tan importante fue? Sirvió para que la Europa League o Copa UEFA en ese entonces llegara a nuestras vidas. Ahí se empezó a formar un montón de cosas para los equipos que no tenían acceso a la Copa de Europa, ya que era bastante complicado ganar la liga de tu país. Por lo que esta Copa de Ferias, aunque no tan importante como otras competiciones, sirvió bastante para que el fútbol europeo tuviera más espectáculo. Les habló Julián y esto fue Archivo Fútbol.